Muy buenos días compañeros y profesor presente. Me tocó hablar sobre el tema de la química parte 9. Mi nombre es Brian Natael Temacaboy, soy de Quinto Mecánica Matutina B. La química en el siglo XIX tuvo unos grandes hallazgos, pero antes de esto hubo acontecimientos en el siglo XVIII, como en unas minas se encontraron óxidos de metales desconocidos y a esto se les llamó tierras raras o tierras desconocidas. En 1896, Henry Becquerel hizo un descubrimiento que las sales del uranio emitían una radiación capaz de impresionar en una placa. También, en el siglo XIX, la química ya tenía numerosas ramas y se sabía que nutría a las demás, y en este siglo también se conoció la estructura de la materia. El argón era un elemento desconocido, el cual su nombre, como bien lo dice, está en griego y su significado es desconocido. Este se encontraba en el peso del nitrógeno. Se descubrió que no había cavidad en la tabla de Mendeleev para las tierras raras, pero como tenían propiedades parecidas al lantano, se creó un subgrupo. Y también en este periodo se analizó la materia, cómo están construidos los átomos. La radioactividad se descubrió por María Sklodowski y el matrimonio Becquerel descubrieron el radio y los radioquímicos. Se conoció el protón e isótopos y se conoció que estos, al exponerse los dos, hacían una radiación la cual se llamó rayos X. El matrimonio Becquerel ganó el premio Nobel en 1903. En 1908, Ernst ganó el premio Nobel de Química. Él fue el que dio a conocer el núcleo de los átomos, los protones y electrones y núcleo atómico. En 1911 se entrega el Premio Nobel de Química a Marie Curie. Ella fue la que descubrió el radio y polonio y los componentes de este sorprendente elemento. En 1932 se conoció el neutrón. Van a estar siempre en todos los átomos. El átomo es indestructible e indivisible. El físico danés Bohr creó las rayas del espectro del hidrógeno y creó también la mecánica cuántica y el modelo atómico. Antes de este modelo atómico ya se conocía el de Thomson y el de Rutherford. Estos sirvieron hasta que llegó este modelo atómico para poder conocer las propiedades de un átomo. Y hasta aquí ha llegado mi pequeña exposición. Buenos días, soy Francisco Santizo de Quinto Mecánica B y vengo a hablarles sobre la historia de la química. La historia de la química abarca un periodo de tiempo muy largo, muy amplio, que va desde la prehistoria hasta el presente. Está ligada al desarrollo cultural de la humanidad y su conocimiento de la naturaleza. Las civilizaciones ya usaban tecnologías que demostraban su conocimiento, transformaciones de la materia, y algunas servían de base a los primeros estudios de la química. Entre ellas se encuentra la extracción de los metales de sus menas, la elaboración de aleaciones como el bronce, la fabricación cerámica, esmaltes y vidrio, las fermentaciones de la cerveza y del vino, la extracción de sustancias de las plantas para usarlas como medicinas o perfumes, y la transformación de las grasas en jabón. Gracias. Buenos días, profe y alumnos. Yo voy a hablar sobre el segundo video de química, los primeros pasos. El capítulo 2 trata sobre conocer las primeras relaciones del hombre con la química, las primeras técnicas y los primeros trabajos con los metales llevados a cabo en la antigüedad, como toma forma poco a poco la teorización sobre la materia a lo largo de los siglos, hasta llegar en el siglo XVI a dar señal de querer transformarse en una verdadera ciencia. En el siglo XVI se avanza en la práctica química y en la construcción de un cuerpo teórico, entre otras cosas.
se empieza a sistematizar el lenguaje químico y a construir la didáctica de esta ciencia. Desde la antigüedad, los hombres se han preguntado de qué está hecha las cosas. El primero fue el griego Tales de Mileto, quien en el siglo VI afirmó que todo está constituido a partir de agua. El Renacimiento fue el momento en el que la química, que es el estudio de la transmutación de metales mediante procesos oscuros y tiene la finalidad de convertir metales comunes en oro. Buenas tardes, profesor Manuel Salguero. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó hablar del video número 5 de la historia de la química. Teníamos que hacer una línea de tiempo sobre nuestro video y sobre la historia de la química, y aquí está la línea de tiempo. Ahorita voy a explicar lo que hice en mi línea de tiempo. La historia de la química abarca un periodo de tiempo muy amplio que va desde la prehistoria hasta el presente y está ligada al desarrollo cultural de la humanidad y su conocimiento de la naturaleza. Las civilizaciones antiguas ya usaban tecnologías que demostraban su conocimiento de las transformaciones de la materia, y algunas servían de base a los primeros estudios de la química. Entre ellas se cuentan las extracciones de los metales de sus menas, la elaboración de aleaciones como el bronce, la fabricación de la cerámica, esmaltes y vidrios, las fermentaciones de la cerveza y del vino. Ni la filosofía ni la química fueron capaces de explicar verazmente la naturaleza de la materia y sus transformaciones, sin embargo, a base de realizar experimentos y registrar sus resultados. Los alquimistas establecieron los cimientos para la química moderna. El punto de reflexión hacia la química moderna se produjo en 1961 con la obra de Robert Boyle. El químico escéptico o las dudas y paradojas químico-físico, donde se separa claramente la química de la alquimia, abogando por la introducción del método científico de los experimentos químicos. A partir del siglo XVII, la química adquiere definitivamente las características de una ciencia experimental moderna. Se desarrollaron métodos de medición. Historia de la química, los pasos hacia la ciencia. Todo comienza en el siglo XV, en el inicio de la Edad Moderna. En esta época, por primera vez, se acude a la razón para explicar los hechos de la naturaleza y sus experimentos. En este proceso se distinguen dos etapas. En el siglo XVI ya, con claros vestigios de la alquimia medieval, se extiende hasta mediados del siglo XVI. El acontecimiento más importante de esta etapa es el surgimiento de los iatroquímicos. Esa es la segunda etapa, que ya es en el siglo XVII. La segunda etapa, en la que comienza a primar el uso de la razón, característica propia del Renacimiento, llega hasta la segunda mitad del siglo XVII. Su más destacado representante es Robert Boyle. Yo vi algo de que Robert Boyle fue uno de los creadores de la tabla periódica, no completa, pero sí influyó mucho en eso, y fue un gran químico en esa época. Eso ya es en el Renacimiento. A lo largo del Renacimiento, el desarrollo de la química se produce de tres corrientes principalmente: alquimia, oficios tecnológicos y el desarrollo de la medicina y la farmacia. La búsqueda de la obtención del oro emprendida por los alquimistas, además de contribuir al desarrollo de la química, logra atraer el interés de los nobles deseosos de obtener aquel deseado metal. Felipe II fue uno de los grandes financiadores de los estudios de los alquimistas. Felipe II, en el monasterio del Escorial, crea un taller de destilación en la que se unen unos aparatos y unos personajes interesantes, como Diego de Santiago, un alquimista de la escuela de Paracelso, que montó estos talleres de destilación, una enorme torre de destilación. Fue un gran... apoyó mucho la química para que ahora sea lo que es. Y aquí está mi trabajo. Espero y le haya gustado
Gracias por todo. A mí me tocó hablar sobre la introducción de la llegada de la nueva química. Robert Boyle es la figura destacada en el desarrollo de la química en el siglo XVII. En el siglo XVIII es el gran cambio de la química. Boyle fue un alquimista convencido a la posibilidad de la transmutación de los metales, llegando a realizar experimentos con la esperanza de lograr un buen método. Asimismo fue clave en la obtención de la abolición. En esos años la química no se consideraba una ciencia. Las influencias y teorías de prácticas esotéricas y alquimistas en los hombres de la ciencia del 1600. Las prácticas esotéricas es el término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas, tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos incomprensibles o difícil de acceso. Prácticas alquimistas es la ciencia esotérica que está vinculada a la transmutación de los metales. Las prácticas y experimentaciones de la alquimia fueron clave en el desarrollo del origen de la nueva química. A pesar de defender algunos principios alquimistas, Robert emplea por primera vez la razón de ser químico, instala la duda como principio y la comprobación experimental como método de la historia de la química, a la que muchos expertos la llaman rescientifismo químico.